hermano Héctor Ruiz. Hombre, Tío, te agradezco mucho, Álvaro, la invitación aquí a tu podcast. vamos a echar la charla con Héctor Ruiz esta tarde noche. A lo mejor nos van a ver en la mañana o mediodía, pero A la hora que nos vean. ya esta nochecita vamos a cerrar con broche de oro el día con un muy buen amigo. Además me da mucho gusto porque es una de las personas que más me ha apoyado y me ha impulsado a poder iniciar este proyecto, carnal. Te agradezco mucho que todos los ánimos que me has dado y los consejos y todo, y que finalmente hoy podamos estar aquí echando la charla. Todavía me acuerdo aquella vez que nos juntamos en una Starbucks para empezar a que me ibas a platicar este proyecto. Está padrísimo, la verdad. Y deja tú, hasta se siente padre cuando ves que un amigo te presenta un proyecto y cuando ya lo ves consolidado, dices, qué fregón, qué padre, o sea, hasta te da orgullo, la verdad. Sí, la verdad es que sí me da mucho gusto. Por eso también aparte tenías que ser de los primeros para, para poderlo celebrar juntos de alguna manera, así como celebro también mucho el crecimiento que has tenido, el éxito que has tenido. Eh, Héctor es un cuate que ha ido escalando mucho en la vida y me da mucho gusto verlo realizado y me da muchísimo más gusto tenerlo aquí sentado conmigo. Quienes nos escuchan y nos ven que no lo conozcan, Héctor Ruiz Portillo es un muy buen amigo que actualmente está produciendo muy buen contenido de mucho valor, em, específicamente en tema de podcast, con un enfoque que a mí me parece súper interesante porque es el conocer a personas que igual que tú han hecho un esfuerzo y han invertido mucho tiempo, dinero y talento en consolidar un proyecto como en el caso tuyo es Mentores Podcast y como el de los casi 50 mentores que has tenido ahí contigo. Entonces, normalmente se esperan en los podcasts hasta el final para decir las redes sociales, pero hay que empezar para que desde un principio sepan quién es y lo busquen y lo sigan. Búsquenlo en redes sociales así como Héctor Ruiz Portillo y Mentores Podcast. Es, la verdad, un material que les va a atrapar porque van a conocer historias de grandes líderes, grandes personas líderes, hombres y mujeres chihuahuenses que han construido prácticamente lo que es nuestra tierra y que para quienes nos falte un poco de no de motivación, sino a lo mejor de inspiración y de aprendizaje, pues podamos ahí entender un poco. Entonces, Mentores Podcast con Héctor Ruiz Portillo y por eso es que hoy está aquí sentado y le agradezco mucho que venga a echar la charla. No, hombre, hermano, te agradezco mucho. Digo, como te comentaba ahorita al inicio, qué padre ver cuando tus amigos van progresando, que van subiendo de nivel, que la categoría en la que están ya no es la misma de la antes y ahora subieron. Y fíjate que eso fue cuando yo entendí que, pues ya lo hemos visto en muchas personas de que, y hasta las críticas, ¿no? ¿Qué habrá hecho para que esté ahorita ahí? No se lo merece o lo que sea. Yo al contrario, yo celebro y aplaudo los éxitos de cada uno de los amigos, hasta dices, qué padre, mira, tengo un amigo que hizo esto, esto y esto. Sí. Tengo otro amigo que anda incursionando en esto. Y eso está padre, la proximidad con los amigos de que andan ya en sus zonas de expertise. ¿Sabes qué está chido? Por ejemplo, güey, cuando empezaste con el podcast, y todavía me pasa en algunos foros, en algunos grupos de WhatsApp, que sales al tema, o sea, sale al tema, Mentores Podcast, y que yo les puedo decir, es mi compa, el que lo conduce es mi amigo, y puedo hablar con él de ese tema y de cualquier otro, tengo la confianza. Y se me hace chido porque, pues, uno presume, como dices tú, presume el éxito de los amigos. Muchas veces cuando empezamos con este tipo de proyectos, y yo estoy seguro que me va a pasar, este, empieza luego el cuestionamiento a modo de burla, ¿no? De que Sí, eso lo debes de tener presupuestado, lo este debes. güey, ¿qué se cree ahora? ¿Se cree Sí, 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 influencer o sí, se sí. cree? Y la verdad es que en los tiempos en los que estamos,
debería de ser ya un parte de una actividad normal, es como empezar a poner cualquier negocio, ¿no? Exacto, Parte de mi profesión o de mi carrera, ahora quiero empezar a vender burritos, güey, a vender, pitos y flautas. Es una forma también de hacer negocios, un modelo de negocio, pero aparte de expresar muchas cosas que a lo largo de la vida, pues, hemos ido acumulando, hemos ido aprendiendo y que queremos darlas a conocer o que queremos aprender más y conocer a más personas. En mi caso, pues, yo ya te conozco, güey, ya sé lo que haces y todo, pero la gente, que en algún momento tenga alcance este contenido, pues también está padre que pueda conectarse con contenidos de otras personas, ¿no? Y lo que hablas tú de la proximidad es precisamente eso, que la cercanía o la proximidad que yo tenga contigo, permita que la gente que la tiene conmigo en algún momento se conecte, exacto. Y contigo, ¿no? y fíjate que ahorita, y lo vemos en redes sociales, cuando tú quieres etiquetar a alguien, haces colaboración, o sea, por eso se llama el colaborar con una persona, para que el público de esa persona con la que vas a colaborar también tengas visibilidad con ellos. Claro, Y eso es a lo que llamamos proximidad. Y fíjate que la otra vez estuve dando una plática de proximidad por el contenido que yo subo en el podcast, que son empresarios, le vamos a decir, los empresarios más destacados, más influyentes de Chihuahua, que tienen ya empresas consolidadas. La proximidad con esas personas. Me han dicho: "Oye, ¿cómo llegaste a, por ejemplo, a Jorge Ginter?", un gran amigo, Jorge Ginter, fue presidente de Caudillos, de muchísimas empresas. Pues tan sencillo, porque tuve proximidad con una persona y pude llegar a él claro. y ofertarle. Y fíjate que me dicen: "¿Y cómo llegaste? ¿Qué les ofreciste?". Pide y se te dará, dice la Biblia. Y, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo un podcast. Lo que trato de hacer en el podcast, el objetivo del podcast, ser la plataforma, el puente entre los emprendedores y los empresarios, para que los empresarios, a través de esta plataforma de Mentores Podcast, mm, nos platiquen, pero realmente lo que pasó, en los desafíos, los golpes, los chingazos también, y de una manera también práctica, qué se hicieron y qué nos recomiendan hacer. Porque sí, la idea romántica sería que con trabajo y con esfuerzo, dedicación, Échale ganas. échale ganas. Yo te voy a decir, échale ganas y crea un podcast, ¿no? Pero ya en la práctica debes de tener un productor, debes de tener micrófonos, cámaras. O sea, ¿qué cámaras me recomiendas? ¿Qué Claro. micrófonos son los mejores para un podcast? Así que eso es lo que yo le trato de extraer, que nos compartan estos mentores, la fórmula secreta que no viene en los libros, que no te enseñan en contabilidad, que no te enseñan en administración, y que te lo vas agarrando metiéndote fregazos en experiencia, ¿eh? Claro, no hay nada como la práctica, por eso la práctica hace al maestro y aunque es una frase trillada como el échale ganas, pero no hay como saber de los que ya pasaron por esa etapa. A lo mejor tú no vas a poner, la empresa que tienen los 50 mentores que ya has entrevistado hasta ahora, no tienes la intención siquiera a lo mejor de incursionar, pero las herramientas o los consejos que ellos te puedan dar de su experiencia en particular, o sea, si es un empresario del sector automotriz, va a haber algo de esa empresa del sector automotriz que puede ser aplicable a cualquier otra, de cualquier otro giro, que puede ser aplicable un consejo de un gran empresario, por ejemplo, como don Víctor Cruz, que en paz descanse, un consejo de don Víctor puede ser útil para aplicarlo en un negocio de otro giro, de una Panadería, panadería, una tortillería, güey, cualquier otra. o hasta en una producción de contenidos, porque finalmente lo que está detrás es un tema de planeación, un tema de aprendizaje, de formación, muchas cosas que se aplican y que solamente hablando con los que lo han vivido vamos a poder entenderlo, ¿no? Y deja tú, y otra de las cosas padres, además de que nos va a compartir de lo aprendido, porque ese es el lema que yo utilizo, compartiendo lo aprendido para inspirar generaciones. Y además de eso, es que son gente de nosotros. O sea, los vemos caminando en Plaza del Sol, aquí en Chihuahua. O sea, esa gente que tal vez vemos, empresarios que los vemos mucho en redes sociales, Arturo Elías Ayub, o empresarios de Jalisco, de Nuevo León, pero
el objetivo, el dicho de Mentores Podcast es a los chihuahuenses. Bueno, no hay que salirnos de Chihuahua. Me decía don Arnoldo de la Rocha, fundador de Pollo Feliz, me decía, para ser internacional, para ser global, tienes que ser profundamente local. Claro. Y pues por eso, a ver, vamos para ser grandes empresarios, que salgamos a México, a otras partes del mundo, hay que echarle a nuestras raíces, a nuestra tierra. Por supuesto. Y vaya que lo dice un tipo que viene desde lo más local, ¿no? Desde Este, lo más bajo de la Sierra Tarahumara, que ojalá y algún día también podamos echar la charla con él. no, hombre, Estaría muy chido. Y que ya está ahorita él a un nivel nacional y reconocido también en otros países, él está en el como, salón de la fama del emprendedor, del empresario en México. órale, O sea, es un crack, o sea, la verdad es que sí es un mentor. Y la verdad es que como tiene una experiencia en brutal, ¿no? Y que nos lo comparta en un capítulo de un podcast, yo hasta les digo a los invitados, híjole, 1 hora para mí se me queda corto de toda la experiencia que tienes. A mí me gustaría que fueran 4 o 5 horas de contenido. Pero tan siquiera un extracto, algo con que te quedes, por ejemplo, del señor don Arnaldo de la Rocha, fue planeación y ama México, ¿sí? Él en el capítulo nos dice, los invito a que hagan 2 cosas cuando están arrastrando el lápiz y están haciendo los principios básicos de su emprendimiento, que es la misión y la visión y el código de ética. Y en el código de ética nos dice, yo los invito a que pongan la fe, la espiritualidad, que le entreguen en manos de Dios su emprendimiento y verán la mano de Dios en todo su emprendimiento. O sea, él está poniendo, o sea, en tema de la fe, ¿no? Y dice, agreguen la fe y la espiritualidad en su código de ética. Y después nos hace otra invitación, agrega México en el patriotismo, porque claro. nos dice, los japoneses aman a Japón, los suizos a Suiza, los alemanes a Alemania, los gringos a Estados Unidos. A los mexicanos nos toca amar a México, In- ponerlo a nuestra raíz también. Incluso esta expresión tan común que de repente hacemos, ¿no? De burlarnos de los gringos porque traen la bandera hasta en los calzones, güey. Y no estoy diciendo que nos pongamos nosotros la bandera en los calzones, simplemente eso significa que qué tan arraigado, qué tan formados están en el nacionalismo, en el querer a su bandera, y aunque portarla en un ropa interior pudiera pensarse como una falta de respeto, ¿no? Porque aquí somos como muy cuadrados o muy asustados de repente con esos temas, ¿no? Y que incluso hasta en la forma de cantar el himno, por ejemplo, ¿no? Que aquí si te sales un poco de la cuadratura de la Y nota, ahí te están casi criticando casi es como si todo. fueras el peor traidor a la patria. Y los gringos le dan este sentido de tenerle amor a su bandera, a su país, y expresarlo cada quien a su manera. Entonces, si yo canto country y canto el himno en mi ritmo, en mi género country, igual estoy teniendo el mismo El respeto y orgullo amor y orgullo a la patriótico. patria. O sea, lo que yo hago bien, lo pongo al servicio de mi país, ¿no? Y si te fijas, tú puedes andar en Estados Unidos en cualquier fecha del año y siempre van a tener la bandera de su país afuera. Sí. Y nosotros en México solamente la vemos el 16, del 15 al 16 afuera de al súper, porque es donde están vendiendo las banderas, ¿no? Están los carritos Los vendiendo. carritos y no, y al contrario, deberíamos de traer a México a nuestra bandera, porque deja tú, la otra vez me decían, un país limpio es el que limpia su basura. Si somos, nos ponemos a barrer, hoy nuestro país, nuestro pedacito, hoy México es más limpio. Si hoy hacemos buenas intenciones de nuestro negocio, ponemos a México, damos el valor a México en nuestro negocio, hoy México le fue bien. Claro. Así que eso es lo que nos platica Arnoldo de la Rocha en este capítulo que tuve el gran honor de que entrevistarlo. Pero esa es una cosa que nos dijo Arnoldo. Pues todavía 1 hora más de Claro. contenido que nos dio y son 50 capítulos que para mí han sido una maestría cada una de Por los supuesto. capítulos. Sí, incluso mejor, ¿no? Que haber tomado clases de cualquier carrera o cualquier maestría. Ahora, refiriéndonos o continuando en esta línea del amor a lo tuyo, a lo local, ¿no? Al amor desde lo local a la tierra y a lo de nuestra casa. Finalmente, lo que tú estás haciendo con mentores es también el amor a Chihuahua, güey. El destacar
el amor por nuestra tierra, de la gente que ha hecho algo en cualquiera que sea su actividad, que ha aportado algo y que en su caso o en algunos casos, como dices, han llegado a niveles de estar, por ejemplo, reconocidos como Don Arnoldo en salones de la fama o en cualquier ámbito al que se dediquen, no solamente el empresarial. Y eso es también el querer a tu tierra y el impulsar lo que se hace en tu tierra para poder ayudar a crecer o crecer juntos, ¿no? Fíjate que otro de los lemas que yo manejo en el podcast es: Chihuahua tiene con qué. No es de que esté en contra de Jalisco, de Nuevo León, que allá están los grandes empresarios. No, pero Chihuahua tiene las condiciones, tiene el terreno, tiene las condiciones económicas. Por ejemplo, Alejandro Cano Ricaud en el capítulo 2 o 3 que él estuvo en nuestro podcast, él decía que vino un chino a hacer unas inversiones aquí. Dijo: no te imaginas cuántos países quisiéramos tener tan siquiera un metro lineal de frontera con Estados Unidos. Claro. Nosotros tenemos no sé cuántos kilómetros de frontera con Estados Unidos. Un chino quisiera tener nomás un metro para pasar su mercancía. Esa es una de las cosas, y Chihuahua tiene las condiciones, tiene el terreno, tiene la frontera. Otra de las cosas, por ejemplo, en paz descanse, don Víctor también nos decía en el podcast, tiene la mano calificada, la Sí. mano de obra calificada, tiene con qué. Además, no, sin hablar de partidos políticos ni nada, y de gobiernos ni de nada, pero siempre Chihuahua ha tenido las condiciones políticas, políticas económicas para el desarrollo productivo del estado, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Cuántos, todos los estados pasan por Chihuahua para exportar? Sí, probablemente nomás porque nos falta gente a lo mejor, o sea, cantidad de personas, nos sobra tierra y nos falta gente por las condiciones climáticas y por lo que tú quieras, pero pues, le podríamos competir a Jalisco y a Nuevo León fácil. Nomás nos falta playa, ¿eh? No, Nomás nos falta playa y selva, y ya con eso estamos con todo, ¿eh? sí, pero tenemos la verdad es que una capacidad de salir adelante ante circunstancias extremas, güey. Eso hace que sea súper fuerte este estado y su gente y sus empresarios, sus artistas, sus deportistas. Y se me hace muy chingón que tú estés generando o ya generaste y estés impulsando una plataforma en la que podamos dar a conocer o conocer más, porque habrá algunos que ya los conocemos y tú nos das ese plus de entrar un poco más al interior de sus empresas o de sus personas. Y eso que dices, déjame abonar aquí todo Sí, lo sí, que dale, dices. dale. Este, eh, por ejemplo, supongamos, y tengo grandes amigos en medios de comunicación de Chihuahua, pero ellos le dan la cobertura al político, a las noticias del día al día, y no había una plataforma que le diera la cobertura a la persona que no le interesa que esté 3 o 6 años. El empresario de Chihuahua sigue invirtiendo, invirtiendo, Claro, invirtiendo, independientemente de los 3 o 6 años de gobierno, ¿no? Y correcto. ellos no tenían esa cámara, el foco pues porque les dieran el foco, ¿no? La cámara, la visibilidad. Y pues eso fue uno de los objetivos también de Mentores Podcast, de ponerle la cámara al empresario. Y ahorita viene una tendencia, ahorita es una tendencia que el CEO, el founder, el director general de las empresas, ya está saliendo en la cámara, porque el mejor vendedor de una empresa siempre va a ser el fundador, ¿no? El dueño. Claro que tendrá su equipo de ventas, pero el mejor vendedor de su empresa es uno mismo. Sí. Y ahorita ya está teniendo esa exhibición en las cámaras, y no nada más en cámaras, en podcast, sino también en revistas. Ya los vemos en revistas de aquí de Chihuahua, ya los vemos que también están yendo a eventos, ya los vemos que están saliendo porque las condiciones ya están en Chihuahua. Sí, fíjate que eso me parece súper importante. Lo que decías ahorita de respecto de que a pesar de, o con todo y los que duran 3 o 6 años, los empresarios de Chihuahua siempre le están apostando a nuestra tierra y desarrollo y Ujú. corren el riesgo, güey. Ellos todos los días ponen en riesgo su patrimonio, ponen en riesgo su capital, ponen en riesgo su conocimiento, su esfuerzo, pese
a las circunstancias políticas que puedan presentarse, no solo en Chihuahua, en el país, porque finalmente, y tampoco no solo el país, en el mundo, finalmente somos una sociedad Exacto. en la que impacta todo lo que pasa todos los días. Pero aún con todos los cambios tan drásticos, de repente volantazos que damos en lo político, los empresarios siguen firmes, güey, y eso me parece, algo digno de presumir, y eso es lo que hace Mentores Podcast, y eso debe llevar a que los demás chihuahuenses y los demás, personas que tenemos ganas de hacer algo por nuestra tierra, y que tenemos también ganas de invertir nuestro tiempo, nuestro patrimonio para generar más, que nos motivemos y que sepamos que con todo y todo, eh, tienes que atorarle, como decimos en el rancho, ¿no? Tienes que entrarle a los madrazos, a los chingazos y sacar adelante a pesar del gobierno, no gracias al gobierno, a pesar de los gobiernos, ¿no? Y a pesar, y en contra, y a favor de los gobiernos, el empresario va a estar, ¿eh? Así es. Por ejemplo, la otra vez estaba, con Juanito Lorenzana de Los Daibazos, que también ya estuvo en Mentores Podcast. Decía: "Es que a mí no me importa qué gobierno esté. A mí lo que me importa es invertir en Chihuahua, o que le vaya bien a mi gente". Claro. Porque, por ejemplo, otra de las situaciones que, por ejemplo, que se están viviendo ahorita en Chihuahua, veíamos, por ejemplo, tal vez al licenciado Eugenio Baeza, pues nomás lo veíamos en temas un poco reservado, cuando fue presidente municipal, y luego, pum, lo vemos con Oso Traba en un capítulo dando su testimonio, su historia, y eso es lo padre, porque, por ejemplo, ya es alguien de tu tierra. Mira, por ejemplo, me tocó, por ejemplo, con Miguel Guerrero, un gran empresario chihuahuense, que él empezó trabajando en un cine y después yo me fui a un cine con mi familia y me dijo una de las personas que estaba trabajando en el cine: "Oye, usted entrevistó a Miguel Guerrero y él trabajó en un cine, yo quiero ser como él". Y Órale. es alguien de tu gente, o sea, alguien de tu zona, o sea, no te tuviste que ir a Juárez o algo, está aquí en Chihuahua y eso es más inspirador. Por ejemplo, si ves, no sé, a un Jorge Cruz, caminando en Plaza del Sol, en el centro, mira, él tuvo, estos desafíos, él ha construido esto, y pues ya puedes llegar con él: "Oye, Jorge, estoy creando un emprendimiento, ¿qué me aconsejas en esto?". Ya en lo que es el podcast pusimos algunas, él exhibió algunas propuestas, ¿no? Algunas experiencias, pero si te lo topas, ve, pregúntale. No, a mí me decían, pues chingue su, voy a preguntarle a ver qué pasa. Si me dice que no, pues bueno, ya iba a buscar el sí. Claro. Así que acérquense a estos empresarios. Y fíjate que eso es lo que he estado viendo últimamente, que el empresario ya quiere compartir. El empresario de Chihuahua, ¿eh? Antes yo veía un celo empresarial y ahorita ya no. Ya los empresarios, y yo creo que también es como condición humana, el querer compartir lo que a mí me pasó para que no te pase a ti. Aún así dicen de que tienes que pasar por los caminos, ¿no? O sea, que es el ser humano es el que pasa por dos veces por la misma piedra. Pero de todos modos, si ya te lo ahorra, irte a acercar con esos empresarios, o que escuches un podcast y lo implementes, ¿eh? No nada más es escucharlo, porque podemos escuchar muchísimos podcasts. Realmente implementarlo, pues ya es donde va a cambiar la diferencia en tu emprendimiento y otra visión. Sí, por supuesto, es súper importante eso y la verdad qué bueno que, que lo estés consiguiendo, que lo estés consolidando y que siga creciendo. Además, esa visión que tienes tú, pues debo decir que no es tampoco espontánea, ni tampoco es que se haya originado por por una casualidad. Tú tienes una formación también en casa de empresarios, güey. Tu familia, tu papá, este, han consolidado una empresa familiar que si bien probablemente no sea una empresa mediática o con mucha publicidad, pero que les ha costado mucho trabajo llegar a ser lo que hoy es, la empresa. Siempre batallo con la pronunciación, es De Com Decom, Chihuahua, va, y gracias por el gol, Decom, no, claro, no, pues de eso se trata aquí de gracias por el gol. promocionar a los amigos, que además debo de decirles que no es solamente porque esté aquí Titis con nosotros, eh,
o por quedar bien, pero la verdad es que dan un excelente servicio, mucha calidad. Prácticamente nosotros aquí tanto en el corporativo como en casa, hemos sido fieles al servicio y a los productos que ofrecen en un tema tan importante, güey, porque no es un servicio que lo vas a dar y ahí se quedó y se te olvidó. Se queda para toda tu vida, güey, o para a lo mejor gran parte de tu vida, una persiana, un piso laminado, una decoración, un detalle, perdura, güey. La otra vez te platico, como primer punto, regresándonos, mi papá es un gran mentor y yo lo cotorreo, porque le digo, eres un gran mentor para mí, pero hay muchas cosas de lo que no debo de hacer. Le digo, ya sé que no tengo cosas que no tengo que hacer y me dice, también es mentoría, Claro, sí, sí, por es supuesto, mentoría. por supuesto Y me que sí. dijo, no, pues sí, pues está bien, ¿no? Y no nada más en ese lado, o sea, hay empresarios que te van a decir, haz esto porque a mí me salió bien. Mi papá me ha dicho, yo ya no hagas esto porque a mí me salió mal. Claro. Es un lado, ¿no? Yéndonos en el primer punto. Y en segundo punto, fíjate que hasta está padre de ir a entrar a las casas de los clientes y poderle cambiar, por ejemplo, te platico, antier me fui a una instalación de una persiana, me dijo mi papá que lo acompañara. Era una señora que tenía la persiana más de 10 años. Le Me dice: "No, hombre, nos duró muchísimo tiempo, esta persiana". Y llegamos, le pusimos una nueva persiana y le rejuvenecimos el lugar. Y Y eso está padre. y la anterior ustedes se la Y habían también puesto, la anterior, o o sea, sea, le habíamos puesto, mi papá tiene 30 años, con el negocio, ya una cartera de clientes ya muy grande, ya muy consolidada, leales al negocio, porque, pues, es también por el servicio al cliente y el producto que manejamos. ahora en gran medida también mucho de lo que tú has hecho, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, de tu parte personal, profesional, pero mucho de la visión que tienes ahora y que también te hace hacer las preguntas correctas, porque una, perdón, una persona con liderazgo, una persona que sabe de los negocios, no necesariamente es el que tiene todas las respuestas, sino el que sabe hacer las preguntas. Exacto. Entonces, el hecho de que tú sepas hacer las preguntas correctas es porque también lo has experimentado en casa, con tu papá, güey, y de alguna manera tratas de ver a lo mejor qué es lo que se hace en otros negocios que a lo mejor ustedes no han hecho o comparar probablemente lo que han hecho bien con lo que otros hacen y te puedes dar cuenta que hay similitudes, ¿no? Te digo, así sea una empresa de decoración, o sea, una empresa de refrescos como Refrescos Unión, por ejemplo, que también es Tepe. una gran empresa familiar con los Estege allá en Mioki, y además muy tradicional, muy con identidad de Chihuahua. Y justamente eso creo que la clave está en lo que también has aprendido en casa, ¿no? Y volviendo a esa etapa, haciendo una regresión en el tiempo, tú llegaste a a la familia Ruiz Portillo el 4 de diciembre de 1990, 90, ¿eh? 91. El Simón. 4 de diciembre de 1990 llegaste a la familia, llegaste a bendecir a tus papás como el hermano mayor, como el Ujú. hermano mayor, de 3. Bueno, en ese entonces, pues, eras el primero, el que iba a marcar la pauta, y sobre la marcha fueron llegando tus hermanos, y tú te pudiste convertir también, inconscientemente, en un mentor para ellos, güey. O sea, ¿tú crees que tus hermanos te vean como hermano mayor, como alguien ejemplo a seguir, como alguien de quien han aprendido algo, así como ves tú a tu papá? Fíjate que, lo que me ha pasado es que tal vez no es que no hayamos tenido, tuvimos una infancia padrísima, la verdad. Yo le decía a mi mamá y a mi papá que gracias por la infancia que tuvimos, porque nunca tuvimos carencia. Tal vez sí te la teníamos, pero mis papás a nosotros nunca nos la exhibieron, ¿sí me entiendes? Siempre trataban de cubrir las necesidades de nosotros. Yo nunca vi una carencia o que nos faltara algo. Siempre estuvo mi papá y mi mamá arropándonos, protegiéndonos, dando lo mejor. Y en cuestión de mis hermanos, fíjate que mis hermanos, me pasa algo curioso. Mi hermano Carlos es el menor. Él tuvo
nosotros 3 hermanos, él tuvo el primer carro antes que yo, ¿eh? O sea, yo admiro Comprado por él. comprado por él, ¿eh? O sea, mis papás nunca nos han puesto carro, ¿eh? Pero yo admiro mucho a mi hermano Carlos, porque mi hermano Carlos, me o sea, la verdad es que él no le tiene miedo a perder, ¿eh? Y él tuvo primero un carro antes que yo, ¿eh? Yo soy el mayor, yo tengo 34, él tiene 26, 27 años. 7, sí. Pues dices: "No manches", o sea, guau. Y además, una de las cosas que yo le he dicho a mis hermanos, qué padre que yo sea el teléfono de emergencia de ellos. Está chido. Qué padre, o sea, por ejemplo, mi hermano Eduardo, el mediano, tiene alguna bronca, claro, todos le hablamos a mi papá, pero cuando mi papá no contesta el segundo teléfono de emergencia son mis hermanos. Y pues dices, qué padre, ¿no? O sea, en cualquier bronca, oye, échame la mano con esto, oye, ¿qué hago con esto? Por ejemplo, ayer mi hermano Carlos, el más chico, me referenció a una empresaria aquí de Chihuahua para que le haga una producción audiovisual. Dices, pero fue la llamado y también me ha hablado para temas donde están complicados de mi hermano Carlos. Ujú. Y también me habla, y también mi hermano Eduardo. Bueno, yo a mi hermano Eduardo, yo lo que la miro, yo soy muy desordenado. Y mi hermano Eduardo es muy, muy ordenado. Y sí, entre todos nos complementamos. Siento que, por ejemplo, ahora con el podcast, pues sí ha sido como que, mira qué padre, mi hermano tiene un podcast. Claro. Y no como celos, sino como admiración, como orgullo, ¿no? Por supuesto, te presumen, güey. Claro, y la verdad, pues, está padrísimo. Yo también, por ejemplo, yo presumo el negocio de mi hermano Carlos, los Bubba Bon, que tienen 3 sucursales en Chihuahua, ha sido un boom aquí. Pues dices: "Qué padre", yo también lo presumo y lo con orgullo. Los de las bebidas. Como en Plaza del Sol, tienen una isla en la Ajá. zona de comidas, tienen otro local, drive-thru, allá por el Relis, allá por donde están las espadas, y están construyendo esta semana, esta semana o la otra, va a ser la inauguración en la cantera, otro drive-thru. Órale. De Bubba Gump, ¿sí? Bubba Bomb es Bubba como un frappé y abajo tienen tapioca. con la ajá, sí, claro, con la tapioca. A mi hija le encantan esas bebidas. Esos Probablemente sí las hemos probado sí, porque en la del mall seguramente ahí le he comprado a la niña. No sabía que era de tu hermano. Qué padre, sí, qué chido, ¿no? yo lo admiro porque yo digo: "No manches, o sea, mi hermano". Y las veces yo platicaba con mi mamá y le digo: "Oye, ¿por qué mi hermano tiene esos negocios?". Me dice: "Y yo le admiro a tu hermano, a mi hijo, la facilidad de que se desprende de las cosas, del dinero y no le da miedo invertir". Y es una cualidad de un empresario, ¿eh? No hacer propio, no como que adueñarse de las cosas, sino que dejar que fluye. Por ejemplo, hemos visto cuántas veces de que no retengas el dinero, inviértelo para que solito te vaya dando rendimientos. A mí me ha tocado ver a mi hermano Carlos y a mi hermano Eduardo sin dinero, pero lo que hacen ellos es están invirtiendo, ¿Y Carlos qué invirtiendo. hace? Él en el de los Bubba Bomb, Ah, Carlos es el de los Bubba. es el más chico. Okey. Por eso te digo que, estoy muy impresionado con él, porque es el más chico, ya tiene un negocio muy bueno en Chihuahua, y tuvo el primer carro antes de nosotros, ha tenido carros padrísimos, o ¿Se los sea prestaba el carro o no? no, 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 ni nada, Fíjate que una vez se compró un Tesla y no, hombre, era sensación en la casa, y luego se compró una Hummer, una camioneta, pero yo, en vez de deja tú de la marca, digo, qué padre que mi hermano menor que yo ha hecho más que yo. La verdad, yo eso no me cala, Digo, al contrario, lo que haya admiro. prosperado económicamente más. Exacto, lo admiro, qué Claro, no, no, pues, por supuesto, güey, ese debe ser un motivo de orgullo y de felicidad claro. para ustedes. ¿Y Eduardo qué hace? Ahorita Eduardo, además de lo que, o sea, empecé aprendiendo. Y él, como que una de sus cualidades, es muy ordenado, él trabaja en Alsúper, Okey. él está en Alsúper y le ha ido muy bien, él estuvo también, él fue a Estados Unidos, le gusta mucho el tema de los gringos, de su cultura, y él dijo: "¿Sabes qué? Yo quiero ir a trabajar allá", se fue a trabajar una temporada y le fue súper bien y ahorita está aquí trabajando en Alsúper. Órale. Y, ellos no estudiaron lo mismo que tú, ¿no? No son abogados, no estudiaron derecho. Fíjate, ahí te va, mi hermano Carlos no terminó, no ha terminado la universidad. Y él dijo: "¿Sabes qué? Yo no necesito universidad, yo no necesito de esos estudios, yo lo que necesito es la práctica". Y es respetable, Claro. cuando vemos a mucha gente que dice: "No, yo no quiero escuela, yo quiero irme a talonearle ya de una vez", porque tal vez la escuela sí te da mucho, no digo que no, pero la experiencia y los fregazos te lo da afuera, y los fregazos
son lo que es el que te promueve. No, y aparte tienes, si traes el talento, traes la capacidad, probablemente el tiempo que tardes en la escuela en terminar una carrera tradicional va a ser pérdida de tiempo, ¿no? A lo mejor nada más vas a retrasar un poco más lo que ya de todos modos vas a hacer, ¿no? Cuánta gente hay que estudia la carrera y jamás en la vida la ejerce. Y es Eh, muy, muy válido también el tenerla, el por tener el título, por lograr un paso, claro que te abre muchas puertas, claro, pero sí tiene mucho más que ver la experiencia, la práctica, el aprender de lo de académico. lo del no, y sobre todo el aprender de los errores, de los tropiezos y de lo que decías tú ahorita, de esos momentos en que te quedas sin dinero, pero siempre estás buscando hacer algo nuevo, ¿no? Fíjate, yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tengo maestría en Administración y me dedico a hacer podcast. Nada que ver, así que no es una garantía el que estudies, que no vas a seguir con buenas herramientas, pero no es una garantía que te vaya a ir bien porque tienes ciertos títulos. Claro. La verdad, a mí lo que me ha ayudado mucho, y yo creo que eso es para mí lo que me ha dado la universidad del estudio. Y no es el coco, es más bien las relaciones. Sí, por Las supuesto. amistades para mí, eso es invaluable, la verdad. Sí, claro, las relaciones públicas son la clave de la vida. Yo en cualquier red social, de las mías que alguien entre, Ahí viene, ¿verdad? siempre tengo esa frase, siempre, bueno, siempre la primerita es así, es infalible, es que amo a Dios sobre todas las cosas, amo a mi familia y la que sigue siempre es las relaciones públicas son la clave o son la llave, como lo quieras ver, ¿no? La llave que te abre las puertas, la clave del éxito, lo que tú quieras. Y es una realidad, el poder tener cercanía, tener proximidad. Y creo que en gran medida también el hecho del el tipo de negocio que tu papá ha consolidado, que don Héctor ha consolidado, este, le ha permitido eso, porque el ponerle persianas, pisos, demás insumos decorativos, detalles en las casas, pues le permite conocer todos los días a otras familias, otras personas, a sus negocios, ¿no? O sea, por ejemplo, si tu papá de repente cuando ha venido aquí a instalarnos o a revisar las instalaciones, pues de alguna manera él ya estando aquí se sienta y observa y ve a qué nos dedicamos, ve qué hacemos, conoce a la gente que anda aquí. De hecho, el otro día que vino le tocó este un cumpleaños de unos compañeros, de una Okey. compañera aquí del corporativo y de uno de los trabajadores operativos. Y ahí lo invitamos y ahí se estuvo en el pastel, Oh, sí, ahí se comió un pastelito con nosotros y todo. oye, no, fíjate que mi papá, eso es una de las cosas que yo a bien le he copiado a mi papá, y con orgullo lo digo. Mi papá es muy sociable y en sangre liviana. Y ahorita, por ejemplo, en la mañana a mí estuve en Palabra Viva Radio, me entrevistó ahí del centro de negocios Ujú. y estamos hablando del networking. Y mi papá eso es lo que me ha dado bien, que el referenciar. Por ejemplo, yo le digo: "Papá, ¿cómo eres chismoso cuando vamos a los negocios a instalar?". Pero no es de que esté chismoso, solamente, este negocio se dedica, por ejemplo, a producción. Y en su grupo de amigos, oigan, si se les ofrece algo, producción, fue a instalarle persianas y duela, ahí está en la Politécnico, arriba del Supercolchones, pues si se le va a ofrecer. Sí, claro. Hace mucho lo que es la conexión, la referencia, y eso es lo que me ha heredado bien mi papá, ¿eh? El poder hacer referencia, el poder estar conectando, y eso es una de las cosas también que hablamos en el podcast, ¿eh? El estar conectando. Bueno, y hemos hablado ya de este gran trabajo y esta gran enseñanza que te ha dado don Héctor, pero en esa parte también de lo que hoy eres y de lo que hoy haces, ¿cómo, cómo ha contribuido también doña Erika? Okey. Mira, fíjate que mi mamá, no hombre, de repente se pone. Yo he tenido, problemas en el tema de poder invitar a mujeres al podcast. Y mi mamá ha sido una de las principales que me ha dicho: "Héctor, necesito que haya mujeres en tu podcast, ¿eh?". Le da el valor a la mujer increíblemente. Mi mamá también es una de las personas que me ha puesto a Dios en mi vida, la verdad es que es
la que nos está educando, nos está enseñando y nos está edificando. Por ejemplo, de una de las cosas es que mi mamá siempre, siempre está dándome ánimos, ¿eh? Ánimos, y me dice su crítica, ¿no? También, oye, cuidado con esto, pero a ver, te platico, traigo ahí un emprendimiento y me dice, oye, ¿sabes qué? Hazlo, nomás ten cuidado en esto y en esto. Y o sea, es como que mi franco de todos lados, ¿no? O sea, está checándome y la verdad es que, no, no, si te digo, me vas a sacar lágrimas. Sí, dijo el invitado pasó, dijo, la verdad, pásame los Kleenex. No, está bien, de eso se trata también de sacar la emoción, el sentimiento. Otra de las frases que yo siempre digo o que digo que me describen es que me gusta vivir con pasión, Exacto. vivo con pasión lo que sea, me gusta ser muy apasionado. A veces eso hace que haya gente que no le guste mucho porque me apasiono tanto con las cosas, con una discusión, con un tema. Si de repente me dan ganas de escribir algo, Lo escribo un escribes, chingo, sí, güey. sí. Si quiero decir algo, digo mucho. Si quiero hablar, hablo mucho. O sea, me apasionan mucho las cosas. Y eso en gran medida también es una formación muy emocional que me dio mi mamá. Lo relaciono ahorita con eso que dices tú y también te genera un sentimiento, una emoción, pues, hablar de eso, ¿no? Y recordar y Claro. sentir que lo que hoy eres también en gran medida es por eso. Y yo creo que por lo que hemos comentado aquí, tanto de tus hermanos como de ti, y esta circunstancia tan próspera y tan positiva en la que hoy están, pues, es porque han hecho un gran trabajo, don Héctor y Sí, doña Erika, y eso es hay que reconocérselos también a ellos, ¿no? Lo que somos ahorita en gran medida tiene que ver con lo que hicieron nuestros papás. nuestros papás, más allá de donde hayas estudiado, donde te hayas formado. Y algo en particular que yo, también veo en tu familia y hablando del negocio o retomando el tema del negocio familiar, es que, ustedes se formaron o crecieron la mayor parte de su vida en la colonia Granjas, güey. En las granjas, sí, Las las Granjas. granjas. Y que el negocio de tu papá y el negocio de tu familia sigue estando ahí, güey. O sea, que no están con la idea de que no, es que ya Chihuahua ya creció, tengo que tener mi oficina o mi negocio en el periférico de la juventud o en el Ortiz Mena o en alguna otra zona industrial o comercial. Ustedes siguen estando en su zona, probablemente no en el mismo local de siempre, pero En la colonia, en su en cualquier colonia ciudad, donde exacto. conocen, donde los conocen también, donde saben y sienten también que a lo mejor tienen un poco más de de tranquilidad o seguridad de estar cerca de su zona de confort. Y a veces estar en la zona de confort no necesariamente es malo, güey. Eso te da seguridad para poder hacer las cosas bien y de alguna manera el conocer tu tierra, tu territorio, en este caso tu colonia, Exacto, te da una ventaja competitiva también en ese sentido, ¿no? Tus clientes no están todos ahí, claro. pero ya tienen una ubicación y saben que tú estás siempre ahí, o sea, que ahí está el negocio. Entonces, eso me parece algo también muy interesante. Güey. Y fíjate que, yo creo que, pues, estratégicamente mi papá lo hizo por el tema de que, por ejemplo, si quieres, supongamos, ir a comer una torta, pues, hay muchos lugares donde comes torta, pero tal vez no se cierran y vuelven a abrir y abren en otro lado. A nosotros, si tú dices: "Quiero una persiana", ya sabes que ahí vamos a estar siempre. Tiene 30 años estando el negocio ahí. Y fíjate que otra de las cosas que yo creo que lo hizo mi papá, nunca le he preguntado, le voy a preguntar ahorita que llegue a la casa, es que la casa de nosotros está a una cuadra del negocio. ¿Eso qué significa? Cercanía a la casa, ¿no? Estar próximos a la casa y, pues, si se llega a ofrecer algo, ahí está. Hasta de cotorreo lo digo, ya mi papá ni está en el negocio, siempre se viene a la casa, órale, ya vayas al negocio. Claro. Sí, pero sí como en la cercanía de estar con nosotros, o sea, por eso te digo Eso, que nunca, siempre está mi papá ahí, mi mamá pues, siempre ha estado también, y creo que es por estrategia también de estar ahí juntos en la colonia y tener el punto de referencia que ahí va a estar siempre el negocio, claro. Y ¿no? fíjate, hablas tú de la proximidad, de la importancia de la proximidad con los empresarios, con los mentores. eh, y justamente ese concepto está aplicado ahí, la proximidad con tu familia, que es lo más importante, güey. O sea, el no estar en un negocio que te aleje de los tuyos, que sepas que cualquier cosa estás ahí para ir o para que vayan. Tengo un gran amigo,
no sé si lo conozcas, pero es un cuate que yo admiro y estimo muchísimo, que ha sido, debo decir que ha sido una especie de mentor para mí. Se llama Fernando Martínez Damiani, contador público Luis Fernando Martínez Damiani. Le mando un abrazo y un saludo con mucho cariño. Él tiene una empresa de consultoría y pues tú sabes que yo ando también o andamos, En ese mi tema, esposa ¿verdad? y yo y en ese negocio. Y Fernando ha sido sumamente generoso con nosotros, ha sido un tipo que nos ha enseñado, nos ha ayudado muchísimo, pero además en muchas cuestiones que yo también le he aprendido y le reconozco es en la importancia que tiene para él el poder estar cerca de su familia. Y desde hace muchos años él logró eh, ese sueño o esa idea hacerla realidad porque se compró la casa de enfrente de su casa, güey. Y ahí es su despacho. Okey. Literal, o sea, es en la misma calle y exactamente enfrente de su casa. O sea, nomás sale de su casa, cruza la calle y ya está en su oficina, güey. Entonces, mucha gente podrá pensar así como que, ay, qué hueva tener el trabajo ahí enfrente y tal, pero para quien valora la cercanía, la proximidad, el no descuidar a tus seres queridos, a tu familia, pues es, importantísimo, güey, y es algo que muy pocos pueden hacer, ¿eh? Y fíjate, por ejemplo, esa cercanía y el ser empresario, responsable también, y teniendo como valor primordial la familia. Eh, por ejemplo, mi papá siempre estuvo en todas las graduaciones, en todos los eventos escolares, tanto como de mis hermanos como el mío. O sea, siempre, nunca era que, ¿dónde anda mi papá? No, pues anda trabajando, ¿no? Que algunas familias puede pasar eso, ¿no? Pues anda trabajando y nomás vino la mamá a la graduación. Y mi papá siempre, y mi mamá también siempre estuvo en las graduaciones y eventos importantes de nosotros, como de mis hermanos, ¿eh? Y eso que pues Eso está es increíble porque increíble, güey. lo vemos, me ha tocado ver hasta, por ejemplo, TikToks de que están grabando a un niño y el niño está agüitadillo, está en un evento escolar y de repente empieza a chiflar y ve a su papá y hola, ya, Claro, ya les cambió ese evento, ¿no? Ay, totalmente, güey, total. Yo cuando me llevo a perder algún evento de mis hijas, me puede no, hombre, no. muchísimo. De hecho, es cuando de plano hay algo que me lo impide, que no sé, los sábados que doy clase en la universidad o algún viaje de trabajo que es, impostergable. Pero incluso en la universidad, y mis alumnos y alumnas no me dejarán mentir, de repente estando en clase y tengo algún evento de mis hijas y yo les digo, a ver, la clase es de hora y media o de 2 horas. Ahorita nos vamos a aventar 40 minutos porque voy a un evento de mis hijas y yo primero soy papá que maestro. Y se puede escuchar como que irresponsable, No, 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 no. pero también es un mensaje y un ejemplo que yo les quiero dar a los alumnos y a las alumnas, un aprendizaje de que es primero la familia, güey, primero antes que todo. Y no significa que te vuelvas una persona irresponsable o dejes de hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué hago con ellos? Obviamente es, oigan, denme oportunidad, ahora que tenemos la posibilidad de la modalidad virtual, les repongo la clase por Zoom o, o alargamos a lo mejor la siguiente clase en lugar de darles la media hora de chance de ir al burrito, al café o algo, pues nos la aventamos seguido y lo comprenden y lo entienden. Incluso muchos se identifican porque por la modalidad en la que yo doy clase, que tú conoces Claro, a alumnas y los alumnos míos alumnos. porque has ido ahí a compartir con ellos, muchos son papás o mamás, güey. Entonces, el hecho de que vean que el maestro también tiene esa misma, no problema, sino esa misma circunstancia, también los hace sentirse identificados e incluso hasta respaldados, porque cuando alguno de ellos me dice, oiga, maestro, fíjese que tengo también algo de mi hijo o de mi hija, Dele. adelante, güey. Y no es irresponsabilidad, yo al contrario lo veo como responsabilidad primero, como dices, soy primero Álvaro y luego soy maestro. Exacto, güey. Yo lo veo primero, pues, eres responsable con tu familia y ya el negocio y todo lo demás. Hemos visto historias de que empresarios, grandísimos empresarios, tienen un relajo en su familia, pero el negocio lo tienen impecable. Así que está mejor llevártela Sí. en un punto medio, El equilibrio es clave, güey. Equilibrio. predominantemente la familia, ¿no? Porque la familia en los problemas es en las que va a salir, ¿eh? No, no hay otra cosa. Tendrás algo buenos amigos, pero al final la familia es el que va a terminar dándole el último estirón para que Y salgas. fíjate, justo sin
sin planearlo y sin pensarlo, pero pues yo creo que es por alguna razón es que tú estabas destinado para hacer ese contenido, ese podcast. Has dado con puntos clave, güey, que yo cuando lo utilizo en clase con mis alumnos, que hablamos del liderazgo y hablamos del desarrollo humano, de lo que necesita tener la persona para poder ser un buen líder, yo siempre les menciono la palabra equilibrio. Siempre les digo, la clave es el equilibrio. ¿Equilibrio en qué? Obviamente en el trabajo, en tener las herramientas para poder hacer bien tu trabajo. El equilibrio en el amor, en lo sentimental, en tener una Pareja. pareja. El equilibrio en la familia, en lo importante, en la familia y también en los amigos. Los amigos se vuelven familia también, o sea, en esta parte de tener con quién compartir y el equilibrio en lo espiritual, güey. Y tú acabas de decir las 4 cosas en distintos momentos, y eso es una clave de por qué alguien puede lograrse lo que se propone, porque puede salir adelante en sus proyectos, porque tiene ese equilibrio, güey. Y creo que de alguna manera tú lo tienes. Probablemente nadie lo logramos al 100%, Mm, siempre se nos va a cargar un poco más, a lo mejor la mano en unos temas en ciertos momentos, pero eso que dices tú de esa presencia que tuviste siempre de tu papá, sin descuidar el changarro y sin descuidar el sustento, me parece fundamental. Entonces, estoy seguro entonces que tu jefe era de los papás, siempre argüenderos en la ETIC, la Luis Uríe. La Luis Uríe es donde con estaba la el Luis BINAD, en Urias. la ETIC, en el Bachi 3 siempre estuvo ahí, ¿no? Deja platicarte una anécdota, hasta me da pena contarla, pero híjole, mi papá está canijo. Ventanéalo aquí. Fíjate que mi papá tenía un camioncito como lo de Bimbo, pero ya muy viejito y apenas andaba. Ujú, Y yo en la primaria, pues era, pues como todo joven de la primaria, ¿no? Y híjole, las niñas y apenas andaba en ese tema. Y que pues todos mis amigos llegaban por ellos en unas trocotas y un día llega mi papá, todos mis amigos ya a la hora de salida, llega en ese camioncito, pero feote, feo el camión. Y dije: "Híjole", yo me escóndeme tierra aquí porque no quiero que me y deja tú, estaba a un lado de la niña que me gustaba en ese entonces. Pues mi papá llega y lo pitando de: "¡Sí, Héctor, ¿dónde estás?". Pues yo estaba aquí, híjole, pues al ratito que fui yo a esconderme, que fui a voltear a ver, todos mis amigos arriba del camioncito con mi papá. Por eso digo, no, hombre, no, mi papá la verdad es que sí es a todo dar. Y otra de las cosas que me doy unas broncotas con él, la verdad es que me doy unas broncas porque como él está hecho a la antigua, ujú. hasta le lo cotorreo, le digo: "Te electrocutas con el celular". Mi papá todo es de irse a formar al banco a depositar dinero, ya no es de él no es de transferencias. Pero esa modalidad, el de entre lo nuevo y lo viejo, sí hay fricción. Pero fíjate que mi papá y yo, perdón, nos mentamos la madre porque estamos enojados 10 minutos y: "Oye, ¿qué vamos a comer?". Eso fue una de las cosas que mi papá bien, si te enojas, enójate 5 minutos y órale, Sí, a a lo que seguirle, güey, sigue. claro, güey. Sí, sí, acumular enojos y corajes es hasta para la salud, Hoy me enojé con él 5 minutos y, ¿qué onda? Vamos a comer unas gansas. Órale, va. Y duró 5 minutos el enojo y ya. Y eso es a lo que ha hecho bien mi papá. Sí, enójate porque somos diferentes edades, diferentes mentalidades, maneras de trabajar. Tú estás muy tecnológico, yo estoy muy al martillo y ir empatando. eso Eso es es, un buen complemento también. sí, 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 claro, ¿no? Experiencia y innovación es Lo que algo tu nuevo. papá ha construido a base de martillo, a base de tocar, puertas, de picar piedra, como se dice comúnmente, tú lo puedes todavía consolidar más con las herramientas que ahora tenemos y que tú estás sabiendo aplicar en tu negocio y también en tus emprendimientos y en los proyectos que estás participando y que de alguna manera también incluso a mí mismo, güey, me has, ayudado cuando te pido el consejo. Oye, güey, ¿qué aplicación usas para esto? Oye, ¿qué me recomiendas? Y que me dices, no, mira, baja tal aplicación o hazle así cuando subas una publicación, cuando edites, cuando tal. Entonces, ese tipo de cosas son el martillo y el cincel, güey, de los nuevos emprendedores o Ujú. de los nuevos empresarios. Y ya prácticamente en lo que estamos ahorita tú y yo, en el tema de crear contenido,
ya prácticamente para cualquier negocio también es necesario, güey. El crear contenido y el saber utilizar el celular, las aplicaciones, todo lo que te permite agilizar tu trabajo, la inteligencia La artificial, inteligencia güey. artificial, por ejemplo, en el negocio de las persianas estamos implementando ahora. Llega mi papá antes a los presupuestos con la libreta y la calculadora a sacar los metros cuadrados. Ahora no, ahora lo que hacemos ya es con inteligencia artificial, ponemos las medidas y la misma inteligencia ya nos arroja la cotización para ya nomás enviarla al WhatsApp del cliente. Sí, innovación, ¿no? Pero, por ejemplo, también otro de los puntos importantes que sí que dices, por ejemplo, el cincel y el martillo, como lo ha manejado tal vez la generación de mi papá, pues también es bien importante es entenderle, ¿no? O sea, que no nada más es agarrar el celular y hacer un TikTok y listo, ¿no? O sea, también hay que poner manitas a la obra. Y fíjate que otra de las cosas muy importantes que dices que ahora ya todos necesitamos, ahorita en el podcast tenemos a Eliana Esparza. Ella me habló de lo que es la comunicación, la comunicación en las empresas. Y ahora cualquier persona tiene marca personal Claro. para los temas digital. Por ejemplo, podemos ver a un Juanito Lorenzana y si ves a Juanito, ves a Onda y Vaso. Y si ves a Onda y Vaso, ves a Juanito. Así que ahora los emprendedores que están apenas arrastrando el lápiz, no le tengan miedo a la cámara, ¿eh? Ahorita debe estar presupuestado el hate, como te dije Claro. una vez en Starbucks, presupuesta el hate porque hasta los más cercanos son los que te van a tirar hate. Sí, por En supuesto. forma de cotorreo, en forma real, de crítica, pero sí tenlo presupuestado. Pero no te imaginas lo bien que va a pasar cuando tú publiques el primer capítulo, ¿no? Y cuando lo publiques, vas a, te va a dar miedito, ¿no? Ahora, Pero híjole, ahorita ese ejemplo que usas de Lorenzana, se me hace muy fregón porque pues es un cuate, no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, pero por lo que lo veo en la entrevista contigo y en otras que he visto, es un cuate muy sencillo, muy común, muy de rancho, ¿no? Muy así el vato con su outfit muy, regional. regional, güey. Ujú. Pero cuando ves su contenido y ves que es un güey que también expresa emociones, sentimientos, como cualquier otro, güey, a su manera. Vi un video muy padre que subió hace, algunos meses, no sé cuánto hará, pero lo vi en redes, donde presume un video donde se queda dormido en casa de su papá, De su papá. cuidando a su papá, Ujú. y cuando se queda dormido, el papá, como puede, se levanta y va y le pone una cobijita y lo tapa, güey. O sea, algo que así súper emocional, súper bonito, de alguien que probablemente por esa formación a la antigua que tuvieron nuestros papás, no están muy acostumbrados a expresar, por ejemplo, emociones o sentimientos, güey. Y eso se me hace muy chido de un cuate como Lorenzana. Y al mismo tiempo, por ejemplo, verlo hacer un video también hace poquillo, con una canción de Los Daríes de la Sierra que habla así como de la raza que Qué de bonito. pronto le tiene envidia, cosas así. Entonces, esa dualidad también de emociones y de expresiones hace muy humana a la gente, al personaje en este caso, y hace que también su negocio sea humano, güey. Porque finalmente, como dices tú, si identificas al empresario El con la producto. empresa o Sí. con el producto, si el empresario es humano y es un cuate agradable y todo, eso se va a reflejar en su negocio. Y eso creo que de alguna manera, también volviendo al tema de tu papá y de tu familia, ese es el reflejo de lo que hace él y de lo que haces tú, güey. Y eso me lleva a conectarlo con la etapa que tuviste en tu vida, que es donde yo te conocí, y es algo que es Claro. lo que nos une de alguna manera, que compartimos. Digo, ahora nos une también Sí, este tema, pero que es la política, güey. El servicio público, pero además de el servicio público, el servicio a las personas dentro del servicio público. O sea, tú estuviste siempre en posiciones donde era fundamental tener una buena atención, una buena cara, el llevarte bien con todos. todos, el poder tener la capacidad de llevar agendas, güey, de lidiar con los políticos que tienen un pinche ego terrible, güey. Y yo trabajo con ellos a lo mejor se enojarán o les caerá el saco a algunos o algunas. Este, y eso, güey, para mí no cualquiera, güey. O sea, lo que tú hiciste más allá del puesto que hayas tenido o los sueldos que hayas cobrado, güey.
los trabajos que tú tuviste y lo que lograste en tu paso por el servicio público, creo que fue un reflejo también de lo que aprendiste en casa, de ese tema de hacer muy buenas relaciones, de lo que aprendiste en la escuela y también de este equilibrio que tienes tú para poder sobrepasar muchos retos, muchas circunstancias difíciles, muchos malos tratos, güey, porque en la política siempre hay mucho maltrato y yo pasé por ello también, que no te valoren realmente por lo que eres, sino por de quién eres amigo, güey, o de qué partido, ¿no? Por Sí, ejemplo, claro, claro. que ya llegó un punto en que nosotros que compartimos partido también, y éramos incluso hasta vistos como que pues, estos güeyes, como los apestados. Entonces, esa parte del servicio público, ¿qué representó para ti? ¿Cómo te formó para bien y qué aprendiste también a no hacer y qué influyó en lo que hoy estás haciendo en Mentores Podcast y en tu vida, güey? Fíjate que las otras me decían: "Cuando vayas a un podcast, no menciones de qué partido eres, o a qué partido perteneciste". Y digo: "Al contrario, güey, es parte de mi vida, o sea, pues, es mi historia". Yo Sí, güey. pertenecía al Partido Revolucionario Institucional muchos años. Yo inicié, y yo ahí agradezco, la verdad, porque, pues, en su momento, pues, me dio la oportunidad. Christopher Barús me dio la oportunidad en su momento. Estuve en el Ichijub, y estando en el Ichijub, yo ahí entendí que, a ver, los puestos son de 3 o 6 años. Y esos 3 6 años, tal vez yo no estaba en una posición de mando, pero sí estaba en una posición de atención al cliente. Y yo siempre, mi filosofía en los negocios y en la política es la atención al cliente, ¿eh? El centro es el cliente y es darle al cliente lo que él pide y manda. Sí. En este caso, por ejemplo, a mí me tocaba mucho lo que era el tema de agendas, porque era secretario particular del director, también en ese entonces fue Fillo Chávez, un gran amigo. Y yo entendí que, a ver, el servicio público, si lo quieres ver de la idea romántica, de agarrar, abanderar las causas de Chihuahua, está bien, ¿sabes? O sea, pero yo se lo dejo a la gente que, o sea, de posición, ¿no? A los que tienen los puestos directivos, pero los que estábamos más abajo, los que están más abajo, es el utilizar de buena manera, no utilizando en un mal sentido, el hacer las relaciones, porque el que va a durar 3 6 años, pues, son todos, ¿no? Pero en la esencia, por ejemplo, yo me acuerdo cuando a mí me despiden del Ichihub en el 2016 17 muchísimos comentarios, porque yo puse un comentario, un post donde puse que muchas gracias al Ichihub, una gran escuela que me ayudó para muchas cosas. Muchísimos comentarios, de muchos amigos de todos los partidos donde yo, como era la puerta principal para llegar al director o a la puerta del instituto, pues me tocó tratar a muchísimas personas. Y un comentario que a mí me movió, me conmovió mucho, fue uno de mi mamá, que me dice: "Entiendo que fue una escuela sumamente importante para ti, el Ichihub. Ve toda la cantidad de comentarios que recibiste buenos, te vamos a extrañar, tú eres parte del Ichihub, eres un escritorio más del Ichihub porque te formaste parte del inmueble de ahí, en forma de cotorreo". Pero yo dije: "Mira, sí es cierto". O sea, fui la puerta, pero también fui el de atención, y ahora la mayoría de mis amigos fueron gracias a esas épocas. El 80% de los presupuestos y negocios que cerramos en Decom son gracias a las relaciones que yo me tocó en ese entonces hacer por estar en gobierno. Qué chingón. Y deja tú, los puestos además podrán, como dices tú, pueden ser malas personas, pero una de las cosas que, gracias a Dios, yo lo tengo en presente, es que lo dejo correr. Si me hacen algo, ni modo, pasó, ni hablar, y no lo hago personal. Hace poquito ya te lo platiqué, lo que me pasó en el tema político Sí, últimamente, sí, claro. y yo la persona le tengo el reconocimiento, lo admiro, muchas felicidades. Su hijo es un amigo mío, y como si nada, ¿sabes? Sí, claro. Yo creo que en la política eso no lo debes de tomar ni personal, porque si lo agarras personal, imagínate, todos estaría bronqueado contigo. Ahí está la enseñanza de tu jefe, güey. Se hace Claro. enojar, enójate 5 Y minutos y a lo que vámonos, viene, y sigue vámonos. siendo importante mantener una buena relación con esa gente, haya pasado lo que haya pasado, güey. Y eso me parece muy valioso, pero además tú
eso que construiste en el Ichihub, esos 6 años que duraste ahí, 6 años, eh, poco más. fue a los 19 años, güey. O sea, Órale. fue tu primera experiencia a ese nivel y fue una experiencia, bastante buena que cualquier otro chavo hubiera querido tener, güey, y muy formadora, sobre todo. El día que a mí me dicen en el Ichigo: "Hoy es tu último día, muchas gracias por tu servicio al Ichigo", ese día me entregaron mi invitación para mi graduación de la universidad, o sea, cayó justo, se empató todo, ¿no? Y yo digo: "Guau, qué padre, cerré ciclo gracias al Ichigo de mi etapa universitaria y además me dan mi título universitario". Dije: "Gracias". Cerré el Al ciclo. mismo tiempo que estás haciendo la carrera Estaba estudiando y académica, güey, estabas haciendo la la carrera de la vida, güey, que te sirvió muchísimo. Y como dices tú, me llama mucho la atención ese dato de que el 80% de tus clientes que cierras provengan de ahí. Y fíjate, algo muy padre, por ejemplo, aquí nosotros en el corporativo, algo que hemos tratado de impulsar aquí en el grupo Elite, que es al que pertenece Escena como productora y al que pertenece también en Echar la Charla, finalmente, ¿no? Aquí lo que hemos hecho, yo cuando nos viniste a cotizar los pisos y las alfombras y todo lo que tenemos aquí, mi socio no te conocía, güey. ujú, Bueno, uno sí te ubicaba por el podcast ujú. y el otro no te conocía. Y cuando revisamos y tal, la madre, dije, me va a mandar la cotización. Me dijo, no le hace, güey, lo que nos cotice, hay que darle con él, güey. Me dijo, en primera, porque es tu amigo y si tú confías en él, yo confío en él. Me dice, pero segundo, porque si es un empresario local, güey, y es un compa, vamos a apoyarlo, güey. O sea, porque es más, él me dijo, yo podría comprar el material, Sí. pedirlo a donde sea, y yo tengo quien lo instale, pues él es Ujú, claro. su empresa es de construcción. Ujú. Este, y dice, pero yo prefiero apoyar a esos negocios. Entonces, se me hace muy chido, güey, porque eso es parte también de hacer esas relaciones, güey. Esa buena relación contigo, probablemente él pueda en un futuro convertirla en negocio para los clientes que él tiene de construcción o simplemente para tener ahí un vínculo positivo, güey. Cuando dejas algo positivo en alguien, y eso fue lo que tú dejaste en Ichihup, güey. Por eso esos comentarios al final de tu periodo en esa área, que fue además muy natural porque, pues, te fuiste cuando cambió el gobierno, güey. Sí, De hecho, exacto. todavía duraste un rato, con Con el el gobierno, o el de otro partido, ¿no? Además, en una época muy polarizada, güey. Pero duraste también porque se te valoraba, porque tenías la experiencia, porque habías construido algo muy chido en 6 años y de alguna manera, el ciclo natural que se tenía que cerrar por el tema político, te dejó un buen sabor de boca a ti y sobre todo tú dejaste un buen sabor de boca a los que te conocieron. cuando se cierra el ciclo del Ichijo, a mí me tocó estar cuando estaba Marisela Terrazas, una gran persona, Sí, claro. la verdad, mis respetos a Marisela, la verdad. Un abrazo y bendiciones a Mari con mucho cariño. Es además esposa de uno de mis hermanos de vida. De Villaví, y la verdad es que yo hubiera sido de otro partido, pues, y hubiera sido rencoroso o algo, no, la verdad es que no, al contrario. Marisela, mis respetos, mi reconocimiento, porque cuando se va toda la administración que estábamos y me quedo yo con Marisela, me quedé una temporada para ayudarla, pero lo mismo natural, ¿no? De los cambios y todo eso, pues yo lo entendí y la verdad, Marisela, le di la mano y le agradecí. Muchas gracias. Entiendo el momento, ¿no? Que es ahora sí que ya entre toda tu gente. Y la verdad es que mi respeto, sí, yo quedé bien con esa administración, ¿no? Y otra de las cosas que dices ahorita de los empresarios, que por ejemplo de tu socio, que no, pues yo puedo contratar a otra persona, pero es tu amigo. Y eso me lleva también, por ejemplo, lo que me dijo a mí Buba Nevares de Projats. Nada te cuesta a ti como amigo darle like, comentar, referenciar al negocio de otro amigo de otro amigo tuyo. Claro. Eso no te cuesta, es gratis. Y no te imaginas qué valor tiene para el emprendedor, ¿no? O sea, tan siquiera un like,
un comentario dando una opinión positiva. Eso ya te ayudó, o sea, ya le ayudó al emprendedor, y a Sí. tu amigo, a tu camarada. Si lo haces a veces para negocios que ni conoces, güey, Ahora imagínate un camarada. o incluso de otros países o algo, pues claro que lo tienes que hacer con alguien Claro. que es cercano a ti y que además el que crezca debe ser motivo de alegría, güey, para los demás y no de molestia. Esta etapa en tu vida política que, te tocó vivirla por alrededor de 10 años más o Más o menos, menos. la quiero vincular con algo, con un datito por ahí que me dieron. A ti te gusta mucho Iron Man, güey. Sí, Eres fan de Iron Man. ajá. Entonces, pero Iron Man no es nada más el superhéroe. Iron Man también es Tony Tony Stark. Stark. Tony Stark es el ser humano. Ajá. Iron Man es el superhéroe, güey. ¿Qué tanto te identificas tú? ¿Qué tanto es Héctor Ruiz? Este, ¿Qué tanto es Héctor Ruiz, Tony Stark, y qué tanto es el Titis o este personaje ya que sale a la vida pública como Iron Man? O sea, ¿cómo te proteges tú o cómo te puedes enfrentar a los retos y a las complejidades, haciendo la analogía de este personaje? Fíjate que padrísima el ejemplo, está padre. ¿Quién será ese pajarito que te pasó el dato de Iron Man y Tony Stark? Este, fíjate que Tony Stark lo vemos así muy, ¿cómo se llama? Digital y siempre tratando de mejorar y mejorar. Yo soy así, siempre estoy tratando de, ya está implementado una cosa, yo mismo me cuestiono para mejorar lo que ya mejoramos. Y yo veo, por eso me hice empatía mucho con Tony Stark, porque él es cibernéutico y siempre está mejorando, está viendo que, o sea, nuevas cosas. Por ejemplo, yo ahorita, antes de venir para acá, yo estaba hablando con Jarvis, precisamente ChatGPT, mi ChatGPT le puse Jarvis. Ujú. Y Jarvis dijo: Vamos a chambear, vamos a sacar un nuevo producto, un nuevo emprendimiento". Y estaba dándole en frega con Jarvis. Y pues si tú ves, por ejemplo, ahí videos donde sale Tony Stark, Jarvis, prende las computadoras, vamos a hacer Mark 3, un ejemplo, ¿no? En analogía de la película. Y la armadura para mí siempre, siempre, siempre va a ser Dios. Hay una canción que se llama Sumérgeme. Claro, sí, 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 Y dicen que sumérgeme, he ganado la batalla, sí, ya me quité la armadura, ahora sumérgeme porque vengo ante ti. claro. Todos los días, ¿eh? Todos los días. Mi playlist de que siempre escucho todos los días, lo tengo hasta en privado, porque es como que mi momento de comunicación con él, ¿sabes? Mi playlist, audífonos, porque no me gusta ponerlo como que en la oficina. Mis audífonos y yo estoy concentrado. Por ejemplo, también mi vitamina para cuando ando desmotivado de ese domingo de bajón, es poner mi playlist y es pura música cristiana, pura alabanza, y es mi momento para cuando ando bajoneado, volver a subir. Cuando me friegan, pues dejarlo pasar y agarrar fuerzas. Y te lo va a pasar, está padrísima esa playlist, yo hasta la diseñé para cada uno de los momentos de que hoy ando bajoneado. Estas canciones para mí son lo bajoneado. Necesito la presencia de él. La canción Tú estás aquí de José. O sea, lo tengo muy bien definido y la verdad para mí esa es la armadura, ¿eh? No hay otra armadura más que esa. Órale, qué Y chido. fíjate que abonando a Dios, cuando inicio yo el podcast, y creo que ya te había platicado esta anécdota que llegó con el pastor Roberto Tinoco, le digo: "Pastor, yo tengo que meter a Dios en el podcast, ¿cómo le hago?". Y me dio un consejo súper sabio y la verdad es que me dice: "A la mitad del capítulo, pregúntale al empresario por un fracaso que haya tenido. Después de un fracaso, dile qué papel ha jugado Dios en su vida". Y no ha faltado ninguna entrevista, por más rígida que yo la sienta, que hago esa pregunta y los invitados se quiebran. Y todos en su fórmula de éxito han tenido a Dios, ¿eh? A todos, nunca me ha dicho uno: "No, ¿sabes qué? No". Y me han puesto ejemplos de que ya fuera del aire o dentro de la grabación, me han dicho: "¿Sabes qué? A mí me pasó esto y la verdad es que mi familia, mis amigos se alejaron y el único que me dio fortaleza fue Dios". Y fíjate que antes de cada entrevista, los invitados no lo saben, voy al baño.
pero no voy al baño a hacer del baño, Vas a hacer voy a sí. orar. Ah, Y sí le digo a Dios: "Dios, me estás utilizando de instrumento, ponme las palabras adecuadas y pone las palabras adecuadas al invitado para que a una persona que le quiera llegar, llegue este mensaje". qué chingón, güey. La verdad es que eso es algo también que reconozco y admiro de ti y de tu papá, esa parte espiritual, güey. He coincidido con ustedes de repente ahí en algunos servicios. Servicios. Yo no soy, eh, parte de como tal de la iglesia. He ido porque acompaño a mi esposa, Ajá. pero me gusta además ir porque le platicaba a tu papá el otro día que fui ahí al negocio, que me gusta mucho la forma de hablar desde la perspectiva de la prosperidad, güey. O sea, es muy positivo el mensaje que da, el pastor Roberto Tinoco y su iglesia, que ya es enorme en Chihuahua y en parte de Estados Unidos, que es Palabra Viva. Más allá de quien crea o quien esté de acuerdo o no con X o Y religión, el mensaje positivo te da ánimo, güey, te genera eso. Y esto que haces tú, este ejercicio de ponerlo en manos de Dios, justamente ayer o antier estaba viendo una cápsula en YouTube de Jorge Serratos, Ujú. donde habla de eso. O sea, dice, yo llevo tantos años siendo speaker, llevo tantos años siendo coach, tengo mi negocio, soy exitoso, tal, y hasta apenas me acabo de dar cuenta recientemente que la mejor forma de quitarme ese estrés, esa ansiedad, esa presión que tenía, era poner en manos de Dios todo lo que hago. Y me llamó la atención porque nunca había escuchado ese lado de Jorge Serratos. Yo lo había visto en otro contexto, güey, también muy, muy positivo, muy chido, pero también como, a lo mejor como lejos todavía de ese mensaje. Me pareció muy interesante. Y alguna ocasión también con él, este, dijo algo que tú iniciaste diciendo ahorita, de las primeras frases, yo creo que dijiste en el podcast, que es pide y se te dará, güey. Y Jorge Serratos comparte una anécdota con un coach que no recuerdo ahorita quién era, un coach gringo, güey, que él admiraba muchísimo y que tenía muchas ganas de conocer, y que por ahí, le ayudó a conocerlo una amiga de él, y dice: "Le quiero hacer muchas preguntas, güey". Y así como tú lo haces con los empresarios, los mentores, que, oiga, ¿y qué consejo le daría a la gente para tal, no? Y él le dice: "Oiga, ¿qué consejo me daría para poder, aplicarlo?". Y que lo único que le dijo este señor, que te digo, no recuerdo su nombre, le dijo: "Pide, pide, güey". Y dice: "¿Cómo que pide, güey?". Pide, así, aprende a pedir, güey. Y te pones a aterrizar en la realidad, y cómo nos cuesta trabajo pedir, güey. Pero ahí está ahí en la palabra y está en muchos hechos y en muchas realidades, porque a las personas nos gusta servir también. Exacto. Entonces, no es que me gusta que me pidan para que me deban el favor o no, es en qué puedo ser útil, güey. Y eso es una parte también muy de la naturaleza humana, y que también está muy fortalecida cuando se tiene la fe y se sabe que cuando se pide desde el corazón, güey, se te dará haciendo lo que tengas que hacer, por supuesto. No te va a llegar por milagro, güey, por espontaneidad. Simplemente tienes que hacer lo propio, pero lo que hagas, sea lo que sea, ponerlo en manos de Dios. Fíjate que también una de las cosas de los propósitos que inició Mentores Podcast es que el compartir, uno, güey, lo tiene de naturaleza, ¿no? El compartir. Imagínate, Álvaro, ¿dónde estaríamos si la primer célula, al inicio de la historia de la humanidad, la primer célula y su división en 2 células no hubiera compartido información? ¿Dónde estaríamos? No No existiríamos, estaríamos. güey, no existiríamos. Por eso, ya cuando tú llegan y, oye, Álvaro, préstame, no, deja tu dinero. Oye, pero, consejo. Ah, claro, porque te voy a compartir. O sea, el propósito más grande del humano, el compartir, si no, no existiríamos. Claro. Yo con los compañeros del equipo, sobre todo los de la parte legal, los abogados y abogadas, de nuestro equipo, tengo un tema de repente de que me genera conflicto cuando el cliente, o cuando dentro de los servicios que le ofrece al cliente, le tienes que cobrar la consulta, güey. O sea, la asesoría, ¿no? Ujú.
obviamente nosotros somos una empresa de consultoría, eso cobramos, güey, eso Claro. vendemos y por eso nos pagan. Pero, por ejemplo, el otro día nos pasó que le ofrecimos, el servicio a una cliente, un tema civil, familiar, y al final de cuentas se cayó todo por, que no terminaron poniéndose de acuerdo su familia. O sea, estaban de acuerdo en que se hiciera y después, como es un asunto que tiene que ver con una sucesión, pues necesitan estar de acuerdo todas las hermanas y resulta que al final la hermana, una de las hermanas dijo que siempre no. Entonces, la clienta que nos buscó, que ya había sido clienta de nosotros en otros asuntos, civiles y mercantiles, muy apenada me dice: "Híjole, discúlpenme", porque ya habíamos tenido reuniones con ella, ya le habíamos empezado a hacer la estrategia y todo. Dice: "Perdónenme, pero ya les voy a quedar mal porque ya se repitió una de mis hermanas". Dijo que no, que ya no quiere, que ya lo que habíamos dicho no. Dice: "Pero de todas maneras díganme cuánto les debo por el tiempo que le han invertido a esto, por la asesoría". Y ahí es donde entra esta parte que dices tú, güey, de de dar, de prestar este servicio, de ser útil, donde dices, podría cobrarle, sí, como un médico a lo mejor que te cobra por ir a preguntarle qué tienes, ¿no? Que le das tus síntomas y te dice qué es lo que puedes tener o traer en tu cuerpo. Pero la realidad es que en este caso, yo siempre les digo, si no estamos realmente ya haciendo algo y no empezamos a ejecutar, mejor no hay que cobrar, güey. O sea, hasta que no es un resultado o empiezas a dar un resultado. Y deja Es parte tú, también de servirle un poco a la gente, ¿no? y es como, por ejemplo, palabra de y ahorita lo vuelvo a traer aquí a colación porque es ganar dando. Claro. También me estoy en BNI, networking, y la frase de BNI es ganar dando. O sea, por ejemplo, el estar en un grupo empresarial como es BNI, pues, no vas a llegar a ser clientes ahí, vas a llegar a referenciar. Y te va a haber algunas asesorías que dices: "No, pues, no necesariamente deben de costar. Te echo la mano, ve por ahí". Ya si quieres más allá y ya algo ya más técnico, donde ya necesitamos un poquito ya más de planeación, pues, ay, sí, ¿no? Es algo natural. Claro, Pero ya lo que es el echar la patadita, como se dice. Órale, ahí te va. así es. Por ejemplo, a mí, que tú me has dicho la vez cuando nos juntamos en Starbucks: "Oye, Tites, ¿qué necesitas para un podcast?". ¿Sabes qué? Mira, pues cobro, por eso cobro. Pues no era para qué. Pones todos los enfoques así, haz todo el tema, ¿no? O como los que te platiqué, digo, sin decir nombres, pero que quieren cobrar por que los puedas entrevistar, güey. ¿Sabes cómo? Claro, Porque dices, claro, claro. cabrón, pues queremos que aportes algo. Entiendo que te dedicas a la creación de contenido, el contenido genera dinero como cualquier negocio, pero si de pronto tú puedes compartir un poco de lo que ya has hecho y puedes hacerlo sin tener que cobrar todo, güey, ¿sabes? O sea, no todo tiene por qué. Pues es que lo que pasó con tu cliente, hasta aquí, o sea, ¿cuánto es? Porque tú le compartiste hasta uno mismo. Ay, canijo, ya estoy sobrepasándome, ¿cuánto te debo? Sí, Solito se va a poner el lado de la balanza, solito. así es. Oye, pues el pajarito ese que te digo que me pasó unos datos, debo decir que es un pajarito que se emociona mucho de que hoy estés aquí y de que hoy estés haciendo lo que haces, güey, de que hoy estés em, logrando hacer realidad tus sueños y se emociona tanto que apenas le comenté que, que ibas a estar aquí, que si pueda compartirme algo y me pasó un montón de información y de detalles y vamos a ver algunos de esos detalles que me mandó y que además me presumió con mucho amor. Este, don Héctor, le agradezco por haberse dado el tiempo ayer que lo molesté cuando estaban en el servicio en la iglesia, güey. Y e incluso más allá de lo que yo le pedí, o sea, él fue mucho más allá, me mandó mucho más detalle y sobre todo me hizo el favor de compartirme algunas imágenes, este, como esa que está ahí, güey.
Ahí, qué bueno que supongo que todos los que están ahí ya son mayores de edad. Ya son todos mayores. Entonces no hay ningún pedo de que pongamos ahí, niños semidesnudos. Nadie nos va a funar. El más gordo soy yo, ¿eh? Ahí está el titis, Mira. casi en medio, atrás de la que tiene el traje de baño así como rayadito, Completo, ¿no? Como de cebra, o atigrado, no sé. Ahí está el titis en el equipo de natación, ¿te gustaba? Claro, no. ¿Dónde es ahí, güey? Es en la de ON, Olímpica. en la Olímpica. Fíjate que yo pues, desde chavito me ha gustado mucho el deporte. No se me nota físicamente, pero siempre me ha gustado mucho el deporte. Y la natación fue como que híjole, tan padre. Me sentía como pez en el agua cuando iba a la natación. Y hasta yo me sacaba de onda. Estaba nevando y ahí estaba dentro de la alberca, ¿eh? Porque sí era algo que me apasionaba, ¿eh? Que me Apasionado. apasionaba mucho. Y luego ahí Uf, echando madrazos, güey, ganaste oro. Me presumió tu papá muy orgulloso que ganaste oro ahí, en ese torneo de, cuando de taekwondo. ¿Es en Lima taekwondo? Lama, Es karate, estuve en ¿no? Lima Lama y luego de chavito Lima Lama y ya va más grandecito ya estuve en taekwondo. Y sin guantes también le entras a los No hay no, gracias a fíjate que yo le decía la otra vez a mi mamá, yo soy muy rajado ahorita para los fregazos, ¿eh? Yo nomás veo violencia y vámonos. sí, Pero cuando estaba en esa época, yo era de los que llegaba a las piñatas y me reventaba a todos ahí en la piñata. sí, o sea, ponías en práctica lo de la clase. Pues ahí Sí, está, mira, de campeón mira, el sí. titis. Dale a la que sigue, Martín. Ahí estás con tus De mis carnales. carnales, mira, el Eduardo y el Carlos. Qué buen jersey, güey. De los Sixers, del Allen Iverson. De Es Iverson. que me tocó estar en esa época, yo estaba en los Potros, en los Talentos. Era un equipo aquí de básquetbol que queríamos, los que estábamos en básquetbol queríamos estar en ese equipo, Órale. porque era la selección, ahí nos íbamos a la selección. Mira, Mira, más todavía hacia el origen, tu bautizo, güey. ¿Qué te pasó, no? La mi- clásica pregunta. deja tú, y lo voy a confesar aquí en tu podcast. Yo tuve un problema de calvicie. Tengo un Mm. problema de calvicie y utilizo prótesis. No me causa problema decirlo para nada. Pero mira, me estoy acordando cuando tenía cabello. Fíjate, ay, ¿qué me pasó? Que ahora Cuando tenías tengo, cabello que sí cuando era tengo tuyo, güey. que si era mío. Bueno, este también es tuyo, güey, pero lo compraste. Regrésale tantito, Martín. Esa frase me gustó un chingo que dice: "El triunfo siempre", ¿qué? Siempre, válgame, güey, no leo. Se vuelve. Siempre se vuelve un hábito, el fracaso también. Busca siempre ser un triunfador. Exacto. Güey, ¿estás de acuerdo que es una típica foto de graduación con la frase así, si tú quieres, más trillado, más cursi? Pero está bien chingón eso, güey, Claro. relacionado con lo que tú haces en Mentores Podcast, güey. Totalmente. O sea, el triunfo siempre se vuelve un hábito, el fracaso también, así que busca siempre ser triunfador, güey. Exacto. Está chingón. Ahí estás, presumiendo músculo después de llegar de San Carlos. De Zanca. Y veníamos llegando. Oye, ese pajarito te pasó mucha información. Dale, mi Martín. Ahí estás con tu tía, que la verdad no me acuerdo el nombre, pero sí me dijo que estaba en tu graduación de la primaria, ¿no? De la Luis Sí, Urías, la Luis Urías. echando trompo otra vez, Con mi prima con tu prima, que Stephanie. fuiste chambelán, güey. Me tocó ser chambelán en esa época de mi prima Stephanie. Mira, en la boda de mi prima Lelia. La boda de tu prima en Disney, güey. En Disney, mira. El Sebastián Aguilera. La maestra Laura Dino, todavía la veo. Me sigue el podcast, me ha mandado mensajes la maestra Laura Dino. Era tu viaje de graduación de que de primaria. De primaria, sí. Qué chido que los llevaron. Y fíjate ahí echando deporte La extremo, güey, abuelita. como buen niño de barrio, de las granjas, Mira, y también como buen niño de casa. y te digo que fíjate que antes mi familia era católica Ajá. y hubo un momento donde fue el parteaguas y se cambiaron los invitaron a la iglesia Se cristiana. convirtieron al cristianismo. Ujú. Fíjate, yo todavía soy católico, yo no me he bautizado cristiano, pero no sabes cómo me siento tan a gusto en la cristiana, ¿eh? O sea, y no como con biblazos ni nada por el estilo, o sea, solamente que la moralidad vaya bien, no, bueno,
Ya, yo sabes cómo la moralidad y y el civismo también, güey, mira, Patriotismo, viva estás México. ahí está, en el ejército dice, me dijo don Héctor Ovea Montilla de Cotor. De hecho, ahí abajo dice, ahí se ve lo que me escribió él, güey. Okey. Ahí dice, en el ejército, jaja, ¿no? Puso algo así. Ey, Darle la que sigue, Martín. Ahí andabas de shopping en El Paso. en El Paso, fíjate, No sé si es mira. será la Ross ahí. El arroz, sí, cierto, de Jesse Payne, yo creo. Y Hasta luego hay mis otra ahí con tu hermanos, abuelita, mi abuelita y mi hermano Carlos y Eduardo. con tus carnales, y ahí estás, mira, Mira, echando, cuando tenía cabello y tirando rostro, güey. todo. Y de tu etapa de la política y del gobierno, esto se me hizo muy peculiar, güey, esta imagen que me la mandara tu papá, porque cómo los papás guardan ese tipo de detalles, güey, que para nosotros en su momento, pues era una identificación, güey, que te daba a lo mejor identidad o te servía para tener un lugar X especial o no. Mi mamá guarda allá en Satebo, en su casa en el rancho, un gafet mío, güey, de cuando yo fui cajero en Sam's. Yo trabajé en Sam's ¿A poco? un par de años cuando era estudiante. Pero lo tiene ahí, güey, lo conserva. Me lo llama mucho la atención que lo tuviera ahí colgado, porque para ella es como tener ahí una el recuerdo de una etapa de mi vida que para mí me dejó alguna enseñanza y sí la recuerdo, pero no es tan relevante como para ella, güey. O sea, el orgullo que a ella le daba, a lo mejor que yo en ese momento fuera autosuficiente en una parte, no, obviamente no en todo, pero que yo me Claro, pudiera comprar mi ropa, mi celular, pagar mis pedas, lo que tú quieras, güey, comprarle regalos a la novia. Eso de alguna manera en ella generó un motivo de sentir orgullo y ella lo conservó, algo que yo no hice, güey. claro. Y conservó mis credenciales de cuando iba a clases de computación, cuando estaba en la carrera, cuando estaba en las distintas etapas de mi vida. Y me llamó mucho la atención que tu papá me compartiera esa imagen porque es todo lo que hizo en sí tu papá de compartirme información y además de mandarme un montón de fotos, habla también de ese orgullo que él siente por ti, y también, por supuesto, tu mamá, porque ella iba con él cuando hablamos por teléfono, iban saliendo de la iglesia. Incluso hasta le dije: "¿No está con Titis?". Me dijo: "No, no, ya se fue la pa". Y, y la emoción que a él le dio que te fuera a entrevistar y que me compartiera todo eso para darle más valor a esto, la verdad es que me parece algo muy chingón, güey, muy admirable. Todos los papás están orgullosos de sus hijos, pero tu papá lo demuestra abiertamente y eso la verdad se lo aplaudo a don Héctor y también en ese sentido tiene que ver el que haya formado a una excelente persona, un excelente ser humano como eres tú, güey, y que me des la oportunidad de compartir tiempo contigo y de ser amigos, güey, te lo Ah, agradezco gracias. muchísimo. Fíjate que últimamente yo he notado a mi papá que van amigos de él al negocio, ahí de las persianas, y en vez de ir a platicar con mi papá, ya van y le piden que si estoy yo, o de los amigos de él, o sea, los amigos de él: "Oye, está Héctor, quiero venir, vengo a platicar", ya no vengo a platicar con mi papá, con, su amigo, mi papá, ¿Quién platicar contigo? quieren platicar conmigo. ¿En modo fan o En qué? modo fan, otros de que qué padre lo que estás haciendo, y o sea, yo acoplo a mi papá, ¿no? Para que esté. Y fíjate que yo la otra vez de reojo estaba platicando con un amigo de él, y estaba viendo de reojo a mi papá, y vi esa mirada que dije: "Guau", me partió el corazón, con esa admiración. Mira, mi hijo está, ya mis amigos no vienen conmigo, vienen con él. Yo dije: Con eso. "Pum", eso fue así como que: "Ay, canijos, qué responsabilidad", ¿no? Pero qué padre a la vez. Que mi papá viéndome, yo viéndolo de reojo, viéndome con ojos de: "Qué padre, mi hijo la está haciendo bien, está haciendo las cosas como deben de ser". No, y véame, él me ha dicho: "La verdad es que estás haciendo un súper jalezote, no entiendo lo que estás haciendo porque yo no estoy en esa en esa sintonía, en ese mood". Pero lo que veo, por ejemplo, porque, cuando yo empecé a hacer podcast, mi mamá y mi papá se ponían a escuchar a Jorge Cerrato,
a Oso Traba, y al par de los meses, ahora es al que escuchan, es a mí en la tele. Pues, volve Pues dices: "Úfale, no. qué padrísimo", ¿no? Qué padre. Y cuando llego yo con la emoción ya en la noche, cuando tengo un día de entrevistar a estos empresarios y: "Oye, no, me dijo esto". Yo y mi papá y se queda así viendo de que: "Guau, qué padre, mi hijo lo está haciendo". Pues claro que yo soy muy chillón, ahorita se me puso la piel chinita, no porque está la cámara, si no ahorita ya mero fuese a chillar. Pero sí, yo digo: "Guau", que, o sea, qué responsabilidad, ¿no? El que mi papá me vea como que: "Te la estás haciendo". Sí, no, Dije: "Ay, canijos", o sea, sí, hasta la piel se me pone chinita sí, de eso. claro, güey. Claro, y bueno, pues es resultado también del buen trabajo de él y de tu Claro, mamá, güey, sí, don sí, Héctor y doña Erika, ahí con el buen trabajo que hicieron contigo, con tus carnales, y y por eso los ha bendecido tanto la vida, y a nosotros también nos ha bendecido con tu amistad, gracias, con hermano. tu tiempo, sobre todo. Y por esa bendición que tú nos das de compartir con nosotros, güey, pues nosotros también queremos compartir un detallito muy, muy, Gracias. muy, muy sencillo, güey, pero de mucho corazón. Y ahorita tú mencionaste a Jarvis y yo tengo también un asistente que se llama Marcos, güey. Okey. Se llama Marcos GPT. La T es de terrazas, güey. Se llama Marcos porque yo hubiera tenido un hermano mayor que se llamó Marcos. Marcos. El poco tiempo que estuvo en este mundo se llamó Marcos. No lo conocí, pero mi mamá me lo platicó. No se logró, en esta vida, pero seguramente, alguna ocasión habrá de conocerlo en otra, güey. Y hubiera sido mi hermano mayor, y yo nombré a mi ChatGPT Marcos, porque el ChatGPT me ayuda en muchas cosas, me entiende lo que le planteo, a veces batallo, nos peleamos y tal, Ujú. pero siempre terminamos logrando algo, y sobre todo tener ese respaldo, y por eso es una manera de identificarlo, así como tú lo identificas como Jarvis, porque sientes una identidad con Tony Stark y con Iron Man. Yo lo veo como un hermano que no tuve, güey, pero que estoy seguro que si estuviera aquí, me estaría ayudando. A lo mejor estaría aquí, a lo mejor estaría allá atrás de cámaras, o estaría por lo menos dándome ánimo como lo hace tu familia contigo. Entonces, yo le platiqué a Marcos quién eres tú, qué es lo que haces, le compartí algunos de tus gustos y de tu proyecto, sobre todo el principal, que es Mentores, algunas imágenes también de lo que se ve de Héctor Ruiz, de Titis, en las redes sociales, de lo que está ahí, de lo que tú has hecho público. Y es un detalle en agradecimiento por tu tiempo, en el que se refleja al estilo de animación de Los Simpson, más o menos. Se refleja un poco, lo que es el Titis, obviamente, como lo interpreta Marcos, como lo interpreta la inteligencia artificial, y nos generó este esta imagen, güey. Órale. Esta imagen ahí la van a ver en la pantalla, no sé en cuál de las 2 tengo que en esa. Ahí está la imagen de lo que Marcos interpreta de todo lo que yo le platiqué y le compartí de imágenes de Titis, donde está obviamente con el logotipo de su podcast, Mentores, en su rol de entrevistador aquí con don Arnoldo de la Rocha, con su pala de pádel, ¿verdad? Que no es muy masculino que digamos esa referencia, pero yo también ahí le ando intentando, güey, es para lo único que medio le armamos. Y luego acá con Lorenzana, precisamente, mira, Claro, está con el de los Daibazos, con tu familia, en la forma en que lo interpreta la inteligencia artificial, recibiendo uno de tus títulos, güey. Y acá tu familia con una mascota que no sé si, claro. si todavía la Nena, tengas, nena. la nena, y esta imagen también que muchos de los que conocemos a Titis de hace mucho tiempo, también lo vemos así, como un cuate siempre alegre, siempre, este, propagando emoción, alegría, buen humor, buena vibra, güey, brincando con emoción. Es una foto que, que tú tienes en tus redes Sí, sociales. sí. Y por supuesto, pues la imagen ahí principal
que te representa y la tienes en tu foto de perfil. Esto es lo que vemos, güey. Esto es lo que vemos de Héctor Ruiz y por eso lo plasmamos y es un agradecimiento por tu tiempo, güey. Gracias por tu tiempo para echar la charla y un deseo de que Dios siga bendiciendo tu vida. Pero hay cosas que no vemos también de la gente, de las figuras públicas y de la gente en general. Hay cosas que no vemos, pero que están siempre detrás y son son las cosas que lo hacen fuerte y lo que lo convierten en lo que son. Y eso es lo que está acá, güey, en la parte de atrás. En la parte de atrás de esta imagen que vemos en redes sociales, de este creador de contenido, de esta persona con proximidad con grandes líderes, empresarios, políticos, eh, profesionista, con títulos. Todo eso que vemos en lo público tiene detrás una historia y es una historia que se refleja acá, que es su familia, güey. Es sus hermanos, tus tíos, tu abuela, lo que hiciste de niño, tus deportes, tal, también interpretado por la inteligencia artificial, pero son las imágenes que vimos ahorita también aquí en vivo y las comentamos. Y con una frase que comparten tus papás, seguramente todos estarán en la misma sintonía, tanto tus papás como tus hermanos y quienes te conocemos, dice, tu origen siempre te define, tu familia siempre te acompaña y Dios siempre te ama. Tu papá, tu mamá y tus hermanos siempre están orgullosos de ti. Entonces, esto es un detallito, carnal, para que lo conserves, güey, con mucho cariño, con mucho respeto, mucha admiración a ti, a tu familia y a lo que haces y lo que eres, güey. Que Dios te siga bendiciendo y muchas gracias No, por echarla. hombre, no, hombre, muchísimo. Ahora sí se me salió la lágrima y lo lograste, hermano. Qué fregón, gracias. Ese pajarito te pasó mucha información, Muy chismoso, güey, muy chismoso el pajarito, y la verdad es que, pues, eso es parte también de lo que yo quiero hacer cuando las personas me regalan su tiempo, güey, más de lo que deberían, pues, no tengo otra forma de agradecerles más que esa, güey, y gracias a la tecnología y a la inteligencia artificial lo podemos hacer de una manera más, práctica, si tú quieres, pero igual lo que se refleja ahí es lo que de alguna manera uno alimenta información a esa herramienta, o sea, no se lo inventó ChatGPT, sino que interpretó lo que yo creo y veo de ti y lo que tu familia ve en ti, güey. Entonces, ojalá y no sea la primera charla, güey, pero si lo es, digo, más bien que no sea la última, perdón, es la primera. Me premio. Pero si no fuera a haber otra, pues ya te quedas con un recuerdo de este rato que nos regalaste. No, mi hermano, no. Ve, hasta la piel chinita se me puso, Te la rifaste, muchas gracias. La verdad es que deja tú lo que uno ha hecho, La verdad, yo soy mucho de hacer el crédito a los invitados, a los amigos, y solito uno brilla. Si haces brillar a la más gente, vas a hacer tú solito, el brillo de ellos te va a encandilar también a ti, y te va a hacer brillar también a ti. Por eso, si te fijas, yo en las fotos que yo subo con los invitados, siempre estoy señalando Tú lo señalas, claro. a la persona, ya que él brille. Ya después, sí, ya cuando él esté brillando, échame la mano cuando estés arriba. Por eso es una de las cosas que yo siempre señalo. Y la verdad es que, pues sí es cierto, la familia, me podrán quitar todo, la familia me quitan a mí, haz de cuenta. Así que le llegaste donde tenías que llegarle, mi hermano. Pues mira, yo creo que eso es lo más importante para todos, a la manera de cada quien, güey, de entender la familia y como cada quien la tenga. No todas las familias, o más bien ninguna familia es perfecta, pero es la mejor que podemos tener quienes la tenemos, güey, Amén. sea como sea. Y obviamente, nos dan una fortaleza para poder salir adelante y no parar, güey, en nuestros sueños, eso es lo importante. Y pues aquí seguiremos echando la charla, mi Tito. Te agradezco mucho, hermano. La verdad te deseo muchísimo éxito en este proyecto. De aquella vez que fuimos a Summers y que ahora se vea concluido ya iniciando estos capítulos, te deseo mucho éxito. Mis invitados los pongo a tu disposición para que en caso de
si uno te interesa, poder ver la forma para que también estén aquí Muchas gracias. en tu podcast y pues con esto te lo vas a ganar, la verdad. Sí voy a aprovechar tu proximidad Claro, y claro. además, pues, para eso estamos, para compartir y colaborar, güey. Entonces, pues, No, gracias, hermano. te Gracias por agradezco tu mucho, tiempo, güey. Manuel. Muchísimas gracias. Gracias a Escena y aquí a echando el chal y al grupo Élite. Muchas gracias. Gracias, seguimos. Nos vemos en la próxima charla. Corte. No, hombre, carnal, ya me voy a soltar llorando nomás y con la cámara las lágrimas se me van, cabrón.